la medicina. Y el día de hoy verdaderamente tenemos un tema muy importante. Mi nombre es Víctor Méndez, voy a estar moderando en este caso la actividad. Muchísimo gusto en saludarlos a todos. Nosotros tenemos el día de hoy a nuestra ponente, es la doctora María José Uriza. Ella es médico y cirujano del domicilio de la ciudad de Managua. Eh, Recién egresada, de hecho, de su carrera de medicina, hizo una investigación muy importante vinculada a el tema de diabetes que está relacionada con los factores de riesgo para enfermedad renal diabética. Entonces, esta conferencia, sobre todo por el carácter investigativo, tiene una especial importancia en el ambiente de la medicina interna y de la diabetología en particular. Vamos a escuchar entonces a la doctora María José Uriza. Solamente quiero aclararle una cosita antes, disculpe doctora. Vamos a iniciar la presentación y al final se van a hacer las preguntas y respuestas en los últimos 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente usted ya tiene el micrófono y bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo su conocimiento. Agradezco la invitación. Apagaré la cámara para poder realizar una mejor presentación. Muy bien, entonces, muy buenas noches a todos. El día de hoy yo les hablaré acerca del tema factores de riesgo asociados al diagnóstico de enfermedad renal diabética en pacientes atendidos en la consulta externa de medicina interna del Hospital Privado Salud Integral durante el año 2020. Este fue un estudio realizado con todos aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes que acudieron a la consulta externa de este hospital durante el año 2020. En la introducción tenemos que la enfermedad renal diabética es una de las complicaciones crónicas más frecuentes de la diabetes mellitus, considerada hoy en día como una enfermedad de alto costo social. Se considera la principal causa de tratamiento dialítico en el mundo. Aproximadamente del 25 al 40% de los pacientes que presentan diagnóstico de diabetes mellitus desarrollarán posteriormente enfermedad renal diabética. En Nicaragua, el Ministerio de Salud para el año 2020 reportó un incremento de casos de pacientes con diagnóstico de diabetes en comparación al año 2019. Estas cifras son alarmantes. Entonces, esto nos conlleva a la necesidad de identificar precozmente aquellos factores de riesgo asociados a enfermedad renal diabética y de esta manera disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida en los pacientes afectados. La Sociedad Española de Nefrología define a la enfermedad renal diabética como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de albuminuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal progresiva. Identificar de manera temprana y eficaz las fases iniciales de esta enfermedad contribuye la medida más adecuada para retrasar o evitar el desarrollo de daño renal y sus diferentes complicaciones. El planteamiento del problema de esta investigación fue el siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al diagnóstico de enfermedad renal diabética en pacientes atendidos en la consulta externa de medicina interna del Hospital Privado Salud Integral durante el año 2020? Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, analizar los factores de riesgo asociados al diagnóstico de enfermedad renal diabética en pacientes atendidos en la consulta externa de medicina interna del Hospital Privado Salud Integral durante el año 2020. El objetivo general da lugar a los objetivos específicos, los que desarrollaré posteriormente durante el análisis de los resultados. La enfermedad renal diabética como tal presenta la definición clásica que incluía un concepto histológico de afectación preferentemente glomerular. Ahora, en época reciente, en el año 2010, se añadió una afectación a nivel túbulo intersticial y vascular como forma de lesión renal de la diabetes.
Por eso hoy en día ya no se habla de nefropatía diabética, sino que de enfermedad renal diabética. A nivel histológico se presentan tres lesiones iniciales. La primera es hipertrofia glomerular, la segunda expansión mesangial leve y la tercera engrosamiento de las paredes capilares. Al progresar las lesiones se produce un aumento de células mesangiales. Esto conlleva a la formación de nódulos a nivel del penacho renal, o sea, a nivel del glomérulo. Estos nódulos presentan distintos tamaños dentro del glomérulo, provocando lo que se conoce como glomerulosclerosis nodular diabética. Y a estos nódulos se les conoce con el nombre de lesiones nodulares de Keener-Wilson. La presencia de estas se da en un intervalo de un 10 a un 50% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal diabética. Sin embargo, la glomerulosclerosis difusa es la lesión más frecuente en un 90%. Aquí tenemos la clasificación de la historia natural de la enfermedad renal diabética. Entonces, durante la evolución natural de la enfermedad renal hacia enfermedad renal crónica, existe una serie de fases que coinciden con el tiempo de progresión de la enfermedad. Este periodo puede oscilar entre aproximadamente 25 a 30 años desde el momento del diagnóstico de la diabetes. Esta consta de 5 estadios, de los cuales los 2 primeros estadios son fases preclínicas y el estadio 3, 4 y 5 ya se consideran fases clínicas. El estadio 2 es meramente histológico. Entonces, el estadio 1 consiste en hiperfiltración e hipertrofia renal. Este puede producirse en un periodo de evolución menor a 5 años con diagnóstico de diabetes, y el cuadro clínico se caracteriza por un aumento de la tasa de filtración glomerular hasta 160 ml por minuto y aumento del tamaño renal. En el caso del estadio 2, aún no hay una nefropatía clínica. Esta puede oscilar en un periodo aproximadamente entre 5 y 10 años de diagnóstico de diabetes. En esta fase se inician los cambios histológicos en la estructura y en la función de la membrana basal. Se caracteriza principalmente por engrosamiento de la membrana basal y cambios a nivel de su carga eléctrica, expansión mesangial, y el paciente aún no presenta microalbuminuria. El estadio 3 se conoce como nefropatía incipiente, en el cual ya hay una nefropatía principiante, o sea, en estadios tempranos. Esta se puede presentar en un periodo de 15 a 20 años aproximadamente, y esta se caracteriza por la presencia de albuminuria entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, disminución de la tasa de filtración glomerular que va desde 160 hasta 130 ml por minuto, y aumento de la presión arterial. En relación al estadio 4, que se denomina nefropatía clínica manifiesta o nefropatía clínica establecida, esta se presenta con un periodo de diagnóstico de diabetes mayor a 20 años. Esta se caracteriza por proteinuria mantenida, disminución de glucos. Posteriormente, esta desciende hasta 10 ml por minuto. Encontramos niveles de tensión arterial elevados, edema y alteraciones lipídicas. El estadio 5, que se denomina insuficiencia renal crónica, esta se presenta ya pues, en estadios avanzados en pacientes que tienen un periodo de evolución de la diabetes mayor a 20 o como promedio 25 años, incluso más de 30 años, de insuficiencia renal crónica que evolucionará a insuficiencia renal crónica terminal. Esta se caracteriza por la presencia de aumento de creatinina y hipertensión arterial sostenida. Es cuando el paciente ya es ingresado al programa de hemodiálisis y ya se convierte en un renal crónico. Ahí ya utilizamos otra clasificación, en este caso, por ejemplo, la de Cadives. En relación a la fisiopatología de la enfermedad renal diabética,
tenemos que la hiperglicemia es evidente como principal factor, ya que la hiperglicemia como un mal control metabólico constituye a un predictor independientemente para desarrollar toda esta, o sea, los niveles elevados de hiperglicemia desarrollan la activación de esta cadena que posteriormente desarrolla a nefropatía diabética, ya que los niveles elevados de glucosa como tal promueven distintas reacciones enzimáticas. Por ejemplo, en el caso de los productos de glicosilación proteica enzimática, estos productos se organizan y cada vez se dividen en moléculas más pequeñas mediante la sucesión de reacomodamiento en su estructura. Esto conlleva a productos finales denominados productos finales de glucosilación. Cuando estos productos finales se ligan a sus respectivos receptores, se produce liberación de citoquinas, factores de transcripción y activación de vías de señalización. Todo esto conlleva a un daño endotelial, activación de procesos inflamatorios y daño a nivel microvascular. En relación al estrés oxidativo, este altera el funcionamiento del glomérulo debido a que el daño se produce a nivel de las células mesangiales y por ende en las células del endotelio glomerular. En relación a la vía de los polioles, la vía de los polioles está implicada en la formación de sorbitol. Normalmente la hemoxigenasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, pero en condiciones de hiperglicemia esta enzima se satura, por lo que se produce un aumento de la actividad del sorbitol, sugiriendo como posibles mecanismos de daño la falta de poder reductor para poder apelar al estrés oxidativo y el edema, produciendo una mayor captación de sorbitol. En este caso, el papel de la proteína quinasa en los pacientes diabéticos se activa la señalización, incrementando la producción de especies reactivas del oxígeno y por consiguiente desencadenando estrés oxidativo que daña el riñón, o sea que produce tanto complicaciones macro y microvasculares. Los daños que genera esta vía como tal son alteraciones a nivel de la permeabilidad capilar, alteraciones en la tasa de filtración glomerular, fibrosis de tejido intersticial, engrosamiento de la membrana basal, y todo esto nos lleva por ende a largo plazo a enfermedad renal crónica. En el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por medio de la proteinuria. Como tal, la angiotensina 2 promueve la producción de factores quimiotácticos y moléculas de adhesión, la formación de citoquinas fibrogénicas y la desregulación en la producción y degradación de la matriz extracelular, produciendo cambios que conllevan la esclerosis del glomérulo. En el caso de los factores de crecimiento, dentro de los más importantes en la enfermedad renal diabética, tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor es importante en el desarrollo de la enfermedad renal diabética, ya que promueve tejido fibrótico en las células subintersticiales mediante la acumulación de colágeno. En el caso de las citoquinas inflamatorias, estudios recientes demuestran que las citoquinas inflamatorias son determinantes en la aparición de complicaciones microvasculares, además del estado de hiperglicemia. Y en el caso de la susceptibilidad genética, una de las hipótesis más estudiadas es el fenotipo ahorrativo, en donde se postula que la inadecuada nutrición en etapas tempranas de la vida induce a resistencia a la insulina, con el consiguiente riesgo de desarrollar diabetes, y la diabetes nos conduce a nefropatía diabética. El diseño metodológico de la presente investigación, bueno, el enfoque de la presente investigación fue de tipo cuantitativo. La presente investigación fue de tipo observacional, subtipo analítico, de nombre común, casos y controles.
siendo de carácter observacional, analítico, longitudinal, retrospectivo. El universo de la población estuvo constituido por todos aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus que acudieron al servicio de medicina interna del Hospital Salud Integral durante el año 2020, para un total de 319 pacientes. La población accesible estuvo constituida por todos aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes que acudieron a la consulta externa de medicina interna del Hospital Salud Integral, que cumplieron con los criterios de selección, para un total de 103 casos. La muestra de la presente investigación fue de tipo no probabilística por conveniencia, equivalente a la totalidad de la población al estudio, para un total de 103 casos y 103 controles. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: pacientes atendidos en la consulta externa de medicina interna del Hospital Privado de Salud Integral durante el año 2020, ambos sexos, pacientes con expediente clínico completo, pacientes sin ninguna otra causa de enfermedad renal diabética y pacientes que presentaran exámenes de laboratorio orientados al diagnóstico. Dentro de los resultados obtuvimos, el objetivo 1 consistió en identificar los factores de riesgo no modificables implicados en el desarrollo de enfermedad renal diabética en la población a estudio. Aquí podemos observar que en el caso de la edad, la mayoría de los casos pertenecían al grupo de pacientes con edades mayor a 50 años, teniendo 3.48 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto podría deberse a que la frecuencia de enfermedad renal diabética aumenta con la edad, ya que a lo largo de la vida la tasa de filtración glomerular disminuye 1 ml por año después de los 40 años. Además, se produce una disminución de factores de crecimiento derivados de plaquetas, lo que conlleva a producir una mayor generación de estrés oxidativo, causando de esta manera esclerosis glomerular y fibrosis túbulo-intersticial. En el caso del sexo, la mayoría de los casos pertenecían al sexo femenino. Sin embargo, el sexo masculino tenía 1.21 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto se relaciona con un estudio realizado por Salazar en Argentina en el año 2017, en el que se encontró que los hombres con diabetes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética, con una relación hombre-mujer 7:1. El daño renal podría estar asociado aún a una teoría no confirmada, en la que refiere que el daño renal en relación al sexo podría deberse a un desequilibrio hormonal a expensas de testosterona. Esto produce aterosclerosis y la aterosclerosis conlleva a estenosis de la arteria renal. En relación a la raza, la mayoría de los casos pertenecían a la raza mestiza. Sin embargo, los pacientes de raza blanca tenían 2.67 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esta relación no fue estadísticamente significativa, ya que los pacientes afroamericanos tienen de 3 a 6 veces más riesgo de desarrollar falla renal que los pacientes blancos. Esto podría deberse a una teoría aún no confirmada que revela que existe una asociación importante entre la hipertensión arterial y la progresión de daño renal en pacientes afroamericanos con diabetes tipo 2. En relación a los antecedentes familiares, la distribución de casos fue tanto igual para los pacientes que sí tenían antecedentes familiares como para aquellos en los que se desconocía la presencia de antecedentes familiares. Sin embargo, los pacientes que sí tenían antecedentes familiares tenían 1.43 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto podría deberse a la susceptibilidad de daño renal, que se da en gran parte por la participación de algunos factores hereditarios, dentro de los que destacan el gen de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí es importante señalar que 2/3 de los casos evaluados y la mitad de los controles no tenían datos de registro de enfermedad renal diabética.
Por eso es muy importante que nosotros realicemos una adecuada historia clínica, ya que el llenado adecuado de la historia clínica nos permitirá tener una mejor información acerca de los antecedentes del paciente. En relación al tiempo de evolución de la diabetes, la mayoría de los casos pertenecía al grupo de pacientes que tenían más de 10 años de evolución con diagnóstico de diabetes, teniendo 6.83 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto se relaciona con lo escrito por la Sociedad Americana de la Diabetes, quien refiere que luego de los primeros 10 años de evolución con diagnóstico de diabetes, del 5 al 10% de estos pacientes desarrollará falla renal. También está asociado al tiempo de exposición a todos aquellos factores y mecanismos patógenos que causan daño renal y posteriormente estos pacientes desarrollarán estadios avanzados de la enfermedad que conllevan a enfermedad renal crónica. El objetivo 2 consistió en reconocer los factores de riesgo modificables asociados a enfermedad renal diabética en pacientes evaluados. En relación a la glucosa en ayunas, la mayoría de los casos pertenecían al grupo de pacientes con cifras de glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro, teniendo 3.77 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto se relaciona con lo escrito por Rivera et al., quienes establecieron que el valor de glicemia en ayunas mayor a 100 miligramos sobre decilitro se ha asociado a complicaciones microvasculares propias de la diabetes. Esto también podría deberse a que altos niveles de glucosa ejercen efectos tóxicos en el interior de las células a través de su incorporación mediante transportadores de glucosa, lo que contribuye a la aparición del desarrollo de la enfermedad renal y produciendo así hiperfiltración sanguínea que conlleva a microalbuminuria. En relación a la glicohemoglobina, la mayoría de los casos pertenecían al grupo de pacientes con valores de hemoglobina glucosilada mayores a 6.5. Esto se relaciona con lo escrito por la Sociedad Americana de la Diabetes, quien señala que altos niveles de glucosa producen hiperfiltración sanguínea, lo que conlleva al desarrollo de microalbuminuria. Disminuir la hemoglobina glucosilada menor a 6.5 ha demostrado disminuir las complicaciones microvasculares de la diabetes. La glucohemoglobina es la forma más confiable para medir el control metabólico en un paciente, en un promedio de 3 meses. En relación a la hipertensión arterial, todos los pacientes presentaban hipertensión arterial. Esto se relaciona con un estudio realizado por Martínez en el año 2019, en el que encontró que el 60% de los pacientes con daño renal presentaban hipertensión arterial. La hipertensión arterial se considera un factor importante en la progresión de daño renal, ya que los altos niveles de presión arterial conducen a daño endotelial, produciendo así un aumento del estrés oxidativo que conlleva a enfermedad renal diabética. En relación a la obesidad, la mayoría de los casos presentó obesidad grado 1. Sin embargo, los pacientes con obesidad grado 3 presentaban 2.4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Los pacientes con obesidad grado 1 tenían 1.31 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Un estudio realizado en España por Méndez encontró que un IMC aumentado en el 71% de los pacientes condujo a enfermedad renal diabética. Aparte de esto, un mal control glucémico y se dice que la obesidad produce hiperfiltración glomerular, lo que conlleva el desarrollo de proteinuria y lesiones glomerulares. En relación a la dislipidemia, la mayoría de los casos pertenecían al grupo de pacientes que sí presentó dislipidemia, teniendo 4.12 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética.
Vergara realizó un estudio en el que se encontró que la progresión de daño renal se relaciona directamente con niveles basales de lípidos séricos. Esto se debe a que la hiperlipidemia como tal produce progresión de enfermedad renal y proliferación de pocitos e inducción de estrés oxidativo. En relación al tabaco, la mayoría de los casos pertenecían al grupo de pacientes que no consumían tabaco, teniendo 3.24 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Aquí es importante señalar que la sexta parte de los casos y la cuarta parte de los controles no tenían datos de registro sobre antecedentes familiares de enfermedad renal diabética. Otro dato importante es que la mayoría de los pacientes captados a la hora de realizar la historia clínica afirmaban que no tenían, que nunca fumaron o que dejaron el tabaco una vez que la enfermedad progresó. El tabaco influye en la liberación de vasopresina, aumento del estrés oxidativo y reducción de los mecanismos antioxidantes. El objetivo 3 consistió en determinar el estadio clínico de la enfermedad renal diabética en pacientes incluidos en el presente estudio. Aproximadamente la mitad de los casos tenían nefropatía estadio 4 y un tercio de los controles tenían estadio 5. Lo anterior se relaciona con un estudio encontrado por Loza, en el que se reportó que el 64.38% de la población evaluada presentaba enfermedad renal diabética en estadios avanzados. Esto podría deberse a que los pacientes, en su gran mayoría, acuden tardíamente al servicio de nefrología. También la mayoría de estos pacientes presentaron un mal control o un inadecuado control metabólico y en algunos de ellos se realizó un diagnóstico tardío. El objetivo 4 consistió en establecer la relación entre los factores de riesgo no modificables y modificables con el estadio clínico de la enfermedad renal diabética en pacientes incluidos en el presente estudio. En relación a la edad, para los estadios 3, 4 y 5 predominó el grupo de pacientes con edad mayor a 50 años. En relación al estadio 3, los pacientes en edad entre 40 y 50 años tenían 1.97 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. En el caso del estadio 4, para el grupo de pacientes entre 40 y 50 años, tenían 1.2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Y en relación al estadio 5, los pacientes que pertenecían al grupo de edad mayor a 50 años tenían 2.47 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto podría relacionarse a que la mayoría de los pacientes luego de los 50 años tienen un mayor riesgo de desarrollar estadios avanzados de la enfermedad. Esto podría deberse a cambios propios del envejecimiento. En relación al sexo, para el estadio 3 y 4 predominó el sexo femenino. Para el estadio 5 hubo predominio del sexo masculino. Sin embargo, en el estadio 3 el sexo femenino tenía 1.79 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Y en el caso del estadio 5, el sexo masculino tenía 1.50 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Un estudio realizado por Loza encontró que existe una mayor prevalencia del sexo femenino en un 68% en fases iniciales y del sexo masculino en un 32% en estadios avanzados de la enfermedad. En relación a los antecedentes familiares, en el caso del estadio 3 y 5, predominó aquel grupo de pacientes en los que no se encontraron datos de registro de enfermedad renal diabética.
Sin embargo, para el estadio 4 predominó el grupo de pacientes que no tenían antecedentes familiares de enfermedad renal diabética. En el caso del estadio 3, los pacientes que sí tenían antecedentes familiares de enfermedad renal diabética tenían 1.96 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Y en el estadio 5 tenían 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto podría deberse a la presencia de la enzima del gen, de la enzima convertidora de angiotensina, que está presente en la mayoría de los pacientes que sí tienen antecedentes familiares de enfermedad renal diabética. En relación a los años de evolución de la diabetes, la distribución de casos fue igual. En el estadio 3, tanto para los pacientes que tenían entre 5 y 10 años, como para aquellos que tenían más de 10 años con diagnóstico de diabetes. Los pacientes que tenían entre 5 y 10 años tenían 3.76 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. En relación al estadio 4 y 5, predominaron aquellos pacientes con más de 10 años de diagnóstico de diabetes. Un estudio realizado por LOSA concluyó que los pacientes con más de 10 años de evolución de la diabetes estaban más propensos a estadios avanzados de la enfermedad renal diabética. Esto podría deberse al tiempo de exposición a todos aquellos factores de riesgo que conllevan al deterioro de daño renal progresivo. En relación a la glucosa en ayunas, la mayoría de los casos en estadio 3, 4 y 5 pertenecían al grupo de pacientes con valores de glucosa en ayunas mayores a 100 miligramos sobre decilitros. Un estudio realizado por Mejía reflejó que los niveles elevados de glucosa en ayunas se relacionan directamente a estadios avanzados de la enfermedad renal diabética, ya que las células como tal son muy vulnerables a la hiperglicemia. En el caso de la hemoglobina glicosilada, tanto para los estadios 3, 4 y 5, predominó el grupo de pacientes que presentaba valores mayores a 6.5%. Sin embargo, en el estadio 3, los pacientes que tenían cifras menores a 6.5 tenían 1.87 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. En el caso de los estadios 4 y 5, había un mayor riesgo para aquellos pacientes con valores mayores a 6.5%. Esto podría deberse a que en estudios realizados se ha encontrado que la mayoría de los pacientes en estadios avanzados presentó a lo largo de la patología cifras elevadas de hemoglobina glicosilada. En relación a la obesidad, predominó tanto para los estadios 3, 4 y 5 el grupo de pacientes con obesidad grado 1. Sin embargo, en el estadio 4, los pacientes con obesidad grado 2 tenían 3.34 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Los pacientes con obesidad grado 3 tenían 3.90 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Y en el estadio 4, los pacientes con estadio 5, los pacientes con obesidad grado 1 tenían 1.68 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto se relaciona con un estudio realizado por Martínez, en el que se encontró que un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado se relaciona directamente a una progresión rápida de enfermedad renal crónica en pacientes que ya padecen nefropatía. La obesidad se relaciona con disminución de la tasa de filtración glomerular que se da con el tiempo. En relación a la dislipidemia, tanto para los estadios 3, 4 y 5, predominó el grupo de pacientes que sí presentaba dislipidemia. En el caso del estadio 4, los pacientes que presentaban dislipidemia tenían 1.51 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética.
y en el caso del estadio 5 tenían 1.78 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Esto se relaciona con un estudio realizado por Barrios en el que se encontró que los pacientes que presentaban estadios avanzados de la enfermedad renal diabética a lo largo de la patología presentaron dislipidemia severa y de larga evolución. La dislipidemia está asociada a proliferación de células mesangiales, apoptosis y producción de estrés oxidativo. El objetivo 5 consistió en identificar los principales factores de riesgo asociados a enfermedad renal diabética en la población en estudio. Dentro de los principales tuvimos edad mayor a 50 años, raza blanca, tiempo de evolución de la diabetes mayor a 10 años, glucosa en ayunas mayor a 100 miligramos sobre decilitros, obesidad grado 3 y dislipidemia, destacando entre todos ellos el tiempo de evolución de la diabetes mayor a 10 años. Dentro de las conclusiones, los principales factores de riesgo asociados al diagnóstico fueron edad mayor a 50 años, tiempo de evolución de la diabetes mayor a 10 años, glucosa en ayunas mayor a 100 miligramos sobre decilitros, obesidad grado 3 y dislipidemia. Dentro de las recomendaciones, en este caso, al Ministerio de Salud actualizar periódicamente el protocolo de atención a pacientes con diabetes, haciendo hincapié en enfermedad renal diabética. Al hospital privado Salud Integral vigilar el cumplimiento de la normativa para el manejo del expediente clínico, que es la normativa 004, realizar un adecuado llenado de la historia clínica que nos permita tener un mejor conocimiento de los antecedentes, tanto personales y familiares, como aquellos factores de riesgo, patologías, tratamientos y un adecuado examen físico que nos oriente a un correcto diagnóstico. A los médicos internistas, elaborar un plan de seguimiento y control en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo asociados al desarrollo de nefropatía. Y a los médicos generales se les recomienda actualizarse de forma constante en captación temprana y métodos diagnósticos, así también como referir de manera oportuna al especialista. El tratamiento de la enfermedad renal diabética consta de varios acápites. En relación al control de la hiperglicemia, un buen control de la glucosa nos permitirá disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética, así como también mejorar el estado nutricional. La meta de los niveles de glucosa en los pacientes es de 70 a 110 miligramos sobre decilitro y mantener una hemoglobina glucosilada menor a 7. Esto nos permitirá valorar el tipo de tratamiento que el paciente requiere, si ya sea solo va a ser a base de dieta o si necesitamos emplear hipoglucemia temporal o el uso de insulina o la combinación de ambos. En el caso de la restricción proteica, existe evidencia clínica que señala que la restricción proteica mejora la hiperfiltración glomerular, pero esto tiene un mayor resultado en aquellos pacientes antes de que aparezca la microalbuminuria. La cantidad recomendada para la dieta en los pacientes que no existe, en aquellos pacientes que aún no tienen enfermedad renal diabética, es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Y en aquellos pacientes en los que ya existe evidencia de daño renal, se recomienda de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo día. También se recomienda una dieta rica en verduras, frutas y fibras, rica en grasas insaturadas. También se recomienda la disminución de ingesta de carnes rojas y bebidas azucaradas. En relación al control de la presión arterial, se recomiendan cifras en estos pacientes de presión arterial sistólica menores a 130 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica menores a 85 milímetros de mercurio. El estudio IRMA, el cual se le conoce así por sus siglas, irbesartán, microalbuminuria y diabetes tipo 2,
o también llamado efecto del irbesartán en el desarrollo de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2. Este estudio se llevó a cabo en pacientes con nefropatía incipiente. Se realizó para valorar el efecto nefroprotector del irbesartán, encontrando que el irbesartán previene o detiene la progresión de enfermedad renal diabética a fases avanzadas, con una reducción superior al 70%. La disminución de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina prospectivo de la diabetes demuestra que la presión arterial disminuye en un 12% el riesgo de desarrollar heridas de presión arterial sistólica menores a 120 milímetros de mercurio. En el caso de los IECA, actúan disminuyendo la presión sanguínea. También mejoran la resistencia a la insulina, los niveles de glucemia y la microalbuminuria. En consecuencia, los IECA son los fármacos iniciales para el tratamiento de microalbuminuria, usados de manera temprana en dosis no antihipertensivas para los pacientes normotensos. También tenemos el estudio HOP, en el cual se incluyeron pacientes diabéticos con al menos otro factor de riesgo, como por ejemplo en este caso hipertensión arterial microvascular de la diabetes. En relación a la dislipidemia, las estatinas no solo disminuyen como tal los lípidos y los factores de riesgo cardiovasculares, sino que también disminuyen la progresión de microalbuminuria y el daño endotelial. Las recomendaciones para estos pacientes con diagnóstico de enfermedad renal diabética es mantener niveles de hemoglobina glicosilada menores a 7, cifras de tensión arterial entre menores a 130-80 milímetros de mercurio en ausencia de proteinuria y menores a 125-75 milímetros de mercurio en presencia de proteinuria a 1 gramo. Con colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitros, sobre todo y muy importante, suspender el tabaquismo, vigilar la función renal cada 6 meses en pacientes que ya presenten proteinuria. Recordemos que el estándar de oro para el diagnóstico es la tasa de filtración glomerular, realizar cambios en el estilo de vida, como por ejemplo reducción de peso, actividad física, por lo menos 30 minutos diarios, reducir el consumo de sal y el consumo de alcohol. Y me despido con esta frase, la cual es de Ralph Emerson, que dice: la primera riqueza es la salud, y así es lo más importante. Yo creo que el que tiene salud no puede pedir nada más. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora María José por la excelente presentación vinculada con los factores de riesgo relacionados con la enfermedad renal diabética. Vamos a venir al ciclo de preguntas y respuestas para la doctora. Por si acaso, si ustedes las quieren hacer de manera verbal, pues simplemente encienden su micrófono y hacen la pregunta de manera directa, o bien pueden hacer las preguntas a través del chat del programa de aquí del Google Meet. Pueden poner las preguntas directas a través del chat o las hacen de manera verbal. Está abierto pues entonces el ciclo de preguntas y respuestas. Si yo podría comenzar con una, doctora. Me interesa hacerle una pregunta básica con relación a este problema. Hemos visto que dentro de los factores de riesgo todos tienen que ver con estilos de vida.
En determinado momento se consideró indagar sobre el nivel de actividad física o el sedentarismo que tenían los pacientes y cómo esto influyó en la evolución de la enfermedad. Esa variable se consideró en esta investigación, y si no se consideró, ¿por qué no se consideró? No hubo registro, no había registro de la actividad física en los expedientes clínicos. Me gustaría que profundizara un poquito más al respecto. Ok, bueno, doctor. Para iniciar, sí se consideró en un principio, pero la mayoría de los pacientes que tenían el diagnóstico se encontraban en silla de ruedas. Entonces, y aparte de esto, estuve observando en los expedientes clínicos que no se llenaba el acápite del índice de masa corporal. No había registro si el paciente realizaba actividad física o no. En la mayoría de los pacientes yo tuve que sacar el índice de masa corporal, como le digo, no le dan mucha importancia quizá a algo que sí lo tiene. En algunos tal vez ni tenía estatura, en algunos tenían peso antiguo. Le digo, por ejemplo, si el paciente tenía 5 años de diagnóstico con diabetes, ok, empezó a acudir a la consulta externa, tal vez al inicio sí se hizo un enfoque en esto, pero posteriormente no se le volvió a pesar y ya no, como que se descuidó en ese sentido el índice de masa corporal y lo demás. Y tampoco en historia clínica encontré como tal que la mayoría de los pacientes tuviera un registro de actividad física. Entonces, por eso yo decidí no tomarlo en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, recomendación, sugerencia, comentario sobre el tema que tenga los presentes? Buenas noches. Buenas noches. La felicito, doctora. Excelente trabajo investigativo, metodológicamente perfecto, diría yo, muy bien. Sin embargo, una observación en la fisiopatología, sí mencionó todo perfecto como aparece en la literatura, pero habemos algunos médicos acá que estamos un poquito con telarañas a veces en relación a tanto término. Me incluyo para ser condescendiente. ¿A qué me refiero? Es de más fácil o de mejor interpretación cuando mencionamos las fuerzas de Starling, cuando mencionamos el sistema el sistema yuxtaglomerular. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de la hiperfiltración, ok, menciona el estrés oxidativo, menciona todo, pero sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la hiperfiltración? Tiene que ver con una afectación a nivel de las fuerzas de Starling, tiene que ver con una disparidad o una afectación a nivel de las presiones coloidosmóticas, tanto a nivel intravascular como intersticial, y eso es lo que realmente conlleva a la hiperfiltración. ¿Qué sucede? A nivel de la nefrona, cuando ya se concentró la orina, al final del túbulo, en la parte recta del túbulo distal, tenemos el aparato yuxtaglomerular, y aquí es donde sucede la parte realmente química de la formación de la orina. Aquí es donde se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona en base a esa concentración de la orina que se formó. Y si ya tenemos una hiperfiltración por afectación de los podocitos, por afectación de las presiones coloidosmóticas, entonces esto va a conllevar a un incremento de la presión arterial por afectación del sistema renina-angiotensina. O sea, esto es una bola de nieve. Si nosotros no controlamos la glucosuria, si nosotros no controlamos
esa pérdida de podocitos. ¿Esa es la señal para que me caiga? No, ¿verdad? ¿Aló? No, en ningún momento, doctor. Tranquilo, tranquilo. Ok. Bueno, entonces al tener esa afectación, se afecta el sistema renina-angiotensina y esto nos va a disparar la presión también. Y esto conlleva a un mayor daño renal, el cual ya sabemos que cuando hablamos de insuficiencia renal, ya esto prácticamente viene siendo irreversible. Pues tenemos medidas titánicas para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, como, qué sé yo, tratar de hacerle pues la diálisis y todo. Sin embargo, en países más desarrollados, esto ya hay una fila de espera para un trasplante renal. Bueno, ese es otro tema. En relación eso era de la fisiopatología. En relación al estudio en sí, me parece muy interesante las observaciones que hace al final, y esto no es una crítica real al estudio, esto más bien es una reflexión. Siempre me ha llamado la atención que los investigadores hacemos unas propuestas, que el Ministerio de Salud tome acción, que la institución tome acción, que se revisen los expedientes, que hay un correcto llenado de la historia clínica. Sin embargo, han pasado los años y es lamentable de que esto es para muchos colegas, esto es un mero requisito para tener un examen de grado o para obtener un título, y luego tenemos los expedientes clínicos que tenemos que descartar información porque hay un subregistro. No quiero caer en la necedad, sin embargo quiero hacer el llamado de atención de forma muy positiva, que quienes están en las instituciones de salud insistan en eso. Yo recuerdo con mucho cariño al doctor Colindres en el Hospital Berta Calderón, que cuando yo fui interno realmente me caía mal, porque el doctor Colindres estaba encima de mí, que llenar el expediente clínico, me llamaba a la dirección, mira, esto está malo, pero realmente hoy le agradezco porque esa insistencia de él tenía una base científica muy buena. Tuve la oportunidad de regresar al Berta Calderón años después, y encontré que el doctor Colindres ya no estaba a cargo de esa área, y lamento mucho haber encontrado también que los expedientes clínicos ya no funcionaban muy bien para estudios muy profundos, porque habían subregistros. Entonces, más que nada, mi llamado de atención es en ese sentido. Quienes tengan la oportunidad de incidir de forma positiva en los estudiantes, en los internos y en nosotros mismos, pues no nos cansemos y sigamos haciendo esa batalla titánica por el correcto llenado del expediente clínico. Gracias por su paciencia. Muchas gracias por su participación. ¿Va a comentar algo, doctora Auriza? No, doctor, le agradezco la opinión al doctor. Sí, realmente tiene razón. Yo quise profundizar un poco más, pero él tiene razón en cuanto a la fisiopatología, y igual al llenado de la historia clínica y nada más. Agradezco la opinión del doctor. Muchas gracias. Tomar en cuenta la opinión. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia sobre el tema que se presentó? Ok, entonces si no hay más dudas, comentarios o sugerencias, damos por cerrada la conferencia magistral del día de hoy, agradeciéndole a la doctora Auriza por la excelente presentación, y como mensaje final, hoy estamos a 17 de noviembre. Ustedes saben que todos los años, el día 14 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Diabetes. Esto es una enfermedad muy importante, no solamente en Nicaragua, sino a nivel del mundo. De hecho, los indicadores del mismo Ministerio de Salud de Nicaragua la ubican esta patología
como la segunda patología, entre el segundo y el tercer nivel de importancia, con algunas variaciones de año en año, disputándose los dos primeros lugares versus el cáncer versus los infartos agudos a miocardio. Es decir, es un problema real dentro de nuestro contexto a nivel nacional y a nivel mundial. La diabetes, de hecho, es una pandemia gravísima que se ha constituido en una tragedia humana, en una tragedia a la cual no se le está prestando la atención debida. Y les digo esto porque realmente uno observa que no existe beligerancia en relación a los programas de prevención y a los programas de promoción, sobre todo de los estilos de vida saludables, e incluso a nivel individual somos bastante negligentes en cuanto a la práctica de estilos de vida saludables y de la actividad física y también de los aspectos nutricionales. Incluyo prácticamente que la gran mayoría de los médicos y el personal de salud en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo por promover mejores estilos de vida, sobre todo y la mejor manera es a través del ejemplo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Buenas noches y gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.